Hoy es día de análisis en la mesa de los miércoles con Ramón Izaguirre, pero bueno, las damas primero, Ramón, por favor. Vero Espinosa, bienvenida de regreso. Hola, buenas tardes. Estoy como el gobernador Márquez. Sí. ¿Ves que no sigue los protocolos? Y Ramón Izaguirre también. Con el pétalo de una rosa. Ni de una citación ministerial. Pero bienvenida, qué gusto tenerte aquí. De veras. Ramón, quisiera plantearles el tema pues que cimbró ayer a Salamanca en relación con lo que pasó en Michoacán también el fin de semana. 500 policías llegan a la refinería, se suscita todo tipo de rumores, algunos de ellos que había amenazas de atentados o de ataques de los grupos delincuenciales de Michoacán, Caballeros Templarios. Finalmente terminó en una operación macro de rastreo de un viejo asunto que todo el mundo comenta, pero nadie se ha atrevido a entrarle, el robo de combustibles. El robo de combustibles con complicidades internas y corrupción en la refinería, no el que se lleva a cabo en los ductos ahí cuando van y los ordeñan. Para abastecer a los criminales, ¿no? Que entonces, si quieres entramos por esto y luego comentamos cómo estamos viendo las cosas en Michoacán y las posibles afectaciones en Guanajuato. Es cierto, bueno, es que con frecuencia queremos olvidar, o no sé si las autoridades, porque nosotros lo tenemos muy presentes, que estamos de forma tan inmediata y territorialmente tan cercana a este fenómeno del dominio del grupo delictivo de los Caballeros Templarios, esta escisión de la familia michoacana que es finalmente un escenario de control territorial, de control empresarial, de extorsión, de secuestro, de asesinato, a niveles completamente... Yo te diría que en algunas zonas de Michoacán un gobierno paralelo. Así es, yo más bien creo que ya no es un gobierno paralelo, ya es un espacio de gobierno, porque allí no había un gobierno, ¿no? Yo creo que es un gobierno de facto, definitivamente lo es, y bueno, los escenarios que estamos viendo ahorita en Michoacán lo demuestran. Atengámonos a los hechos, están haciendo gala de esa demostración de poder y de fuerza en el momento en que el gobernador priista Fausto Vallejo regresa. El joven gobernador. Joven y sano, gobernador regresa a asumir el poder ejecutivo de Michoacán. Todas estas señales, por supuesto que tienen un eco en el estado de Guanajuato, es inevitable porque además hay, como sabemos, una estructura que se desplazó inicialmente de la familia michoacana hacia todo el sur de Guanajuato, que ahora ya podemos decir que es centro-sur y algunas zonas del norte de Guanajuato, y que ahora se reestructuran también como caballeros templarios. Hay liderazgos muy importantes y bueno, la Procuraduría de Justicia nos ha dado cuenta de algunos de estos. Y yo agregaría, o sea, hay una interrelación obvia, o sea, a ver, las fronteras son unas fronteras, de Pénjamo a La Piedad, bueno, pues este río que desbordó y que inundó, o sea, es el río de por medio, o sea, el gobierno de Guanajuato se comporta como si tuviéramos una frontera infranqueable, difícil de pasar, pero bueno, comentábamos fuera del aire, ¿no? Mucha gente que vive en La Piedad a lo mejor trabaja en Santana Pacueco, en Santana Pacueco o viceversa. O sea, nuestros municipios están muy relacionados, sobre todo nuestros municipios fronterizos del sur, como lo menciona Vero inicialmente, pues están muy relacionados con la vida de Michoacán. Y creer que estamos, como lo ha dicho el gobernador Márquez, blindados de lo que pasa en Michoacán, a mí me parece un absurdo, es no conocer las fronteras, es de veras creer que estamos amurallados o algo por el estilo, ¿no? Bueno, el caso de la refinería nos lo dice muy claramente, porque en Salamanca, si tú platicas con los trabajadores petroleros, con periodistas de la plaza, desde hace tiempo se hablaba de que el tráfico de combustible lo manejaban primero la familia michoacana y luego los Caballeros Templarios. O sea, ellos ofrecían la protección, llegó a haber atentados. Hace no mucho mataron a un petrolero que trabajaba en el área de embarque. Así es. Y todo el mundo se lo calla, las investigaciones no dicen nada. Bueno, trabajaba en el área de embarque, lo mataron, nadie sabe. Es obvio que había un intento por controlar. Pero más fue una ejecución. Además, claro. Así. O sea, una gente que lo que puedes presumir es que probablemente no aceptó trabajar para ellos, no aceptó un tipo de presión, un chantaje, un soborno, y lo mataron, ¿no? En esta fórmula de plata o plomo. Entonces, hasta que surge la emergencia el fin de semana en Michoacán,
información de inteligencia que se tiene, porque si lo sabe la gente en la calle, lo saben las áreas de seguridad del Estado. Dicen, bueno, si están atentando contra la CFE y tenemos gente metida, vinculada a los caballeros templarios, en el área de embarque, que es donde salen las pipas, se maneja combustible a granel, pues, que no deja de ser un material inflamable. Este operativo se dio, algo que pudo haber ocurrido hace 3, 6 meses, y en verdad hubiera una investigación del delito de robo de combustible, ocurre ahora por razones de la emergencia bélica en Michoacán, ¿no? O hace años, ¿no? Yo recuerdo haber tenido una versión hace un par de años de alguna investigación de inteligencia, en el sentido de que en ese momento eran los Zetas quienes tenían el control de toda la el tráfico de combustible. Así es el robo de combustible y hidrocarburos en esa zona. ¿Qué pasó? Bueno, pues que se dio efectivamente este desplazamiento, que eso a lo mejor tiene que ver con ese tipo de ejecuciones, ¿sí? Porque también ahí siempre juega este fenómeno. Si está jugando con uno y el contrario lo busca y hay una traición o alguna cosa así, bueno, son también ajustes de cuentas, hay que considerar esa posibilidad. Y efectivamente, si vemos que se han dado ataques a gran escala en lugares como Apatzingán, caramba, y con mucha frecuencia, además, refinería de Salamanca es un foco atractivísimo, ideal, promisorio para una manifestación de fuerza como la que pueden hacer estos grupos. Ya pasó con las explosiones de los ductos atribuidos a aquel otro grupo, ya no recuerdo ni su nombre, los 2 ductos que estallaron a principios de la década. Pseudoguerrillero, ¿no? Era un grupo pseudoguerrillero que... O sea, son instalaciones estratégicas que sí son blanco. Pero tal parece que se reacciona coyunturalmente, o sea, se reacciona ante, como lo decía Arnoldo, ante la situación en Michoacán. O sea, no vemos un trabajo continuo previendo este tipo de cosas en zonas tan sensibles como lo menciona Vero, en zonas tan sensibles como la refinería, ¿no? Se vuelve estratégico cortar sus fuentes de ingreso, la venta de combustible es uno de ellos, y la otra prever la posibilidad de que ya desesperados utilicen eso con ánimo de generar un atentado terrorista. Pero bueno, el blindaje entonces no existe, porque si están operando adentro de la refinería de Pemex, ¿cómo es posible? ¿No? El blindaje del que hablan nuestros políticos o nuestros funcionarios policiales es para mandar un mensaje de tranquilidad, pero no es real, ¿no? Bueno, primero habría que dejar en claro que el tema de la seguridad en instalaciones como la refinería, por supuesto que en un principio son competencia federal, yo creo que eso hay que decirlo bien, y competencia de el propio esquema de seguridad de Pemex, pero la refinería está inmersa completamente en una ciudad que es una de las ciudades más importantes del corredor industrial. Estamos a unos pasos de la frontera con Michoacán. Exacto. Estamos en una región de un alto nivel de inversión productiva, de empresas, de actividad económica, industrial, todo, que por supuesto debería obligar a que los esquemas de seguridad estatal pues nos resulten mucho más obvios y mucho más precisos de lo que nos han dicho hasta el momento, que no sabemos. Sí, definitivamente, y además tendría que haber una coordinación, pero no, o sea, creo que aquí está faltando conocer en realidad cuáles son los alcances de este famoso proyecto Escudo, que se nota que sigue sin dar ningún resultado, aunque cada vez no está funcionando. Nos estamos poniendo. El tema es que los delincuentes no están fuera. Un poco eso es a lo que yo me quiero referir. Ya están dentro. Y si están en la refinería, que es competencia federal, de todas maneras extorsionan y matan ciudadanos, son delitos del fuero común. Así es. ¿No? O sea, nos vamos a blindar de algo que ya lo tenemos dentro. Sí, yo siempre he pensado eso, y yo en algún momento cuando tuve esas primeras conversaciones con el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza Vaca, yo le preguntaba, a ver, y cuando blinden, ¿cómo van a sacar a los que están adentro? Si me puede explicar esto, por favor. Y entonces siempre se ha planteado un panorama de no es tanto como parece, Guanajuato no tiene ese nivel de incidencia de grupos delictivos de ese tipo como los de Michoacán, pero por favor, ¿no? Está clarísimo que estos grupos están adentro. Como si negándolo se lograra, pues como dice Arnoldo, tranquilizar a una población que estamos ciertos que el fenómeno está ahí, ¿no? Y es muy, muy evidente, y bueno, muy sufriéndolo la sociedad en general, ¿no?
Lo que me preocupa, bueno, y debería preocuparle también a las autoridades, es cómo han vendido la expectativa de que Proyecto Escudo va a haber. Cada vez que se presenta un problema y se agudiza una situación, hay que esperarnos a que Proyecto Escudo funcione y pensar que esto va a generar un freno. Yo creo que la gran inversión de Proyecto Escudo se va a convertir en la gran decepción, porque no puedes estarle apostando a un solo juguetote cuando eres poroso por muchas causas. Eres poroso porque las policías municipales son susceptibles de corrupción. Así es. Eres poroso porque te excede el tema. El propio fenómeno. Porque no dominas lo federal, no dominas a tus policías municipales, entonces ¿con qué vas a jugar, no? Sí, no hay una estrategia, hay como dices, hay un juguete, pero no hay una estrategia, y un juguete que nos llegará en marzo, no recuerdo qué fechas, ¿no? Sí. Pero mientras tanto no hay una estrategia de cómo atender el problema mientras, y cómo atenderlo una vez que se tenga el funcionamiento del proyecto, que yo supongo que lo que nos dirán entonces es que apenas está echándose a andar, y bueno, esto irá teniendo respuestas cada vez más, dándonos más largas, ¿no? Esto suena como a que con este nuevo esquema que se adquirió a tan alto precio para la distribución y abastecimiento de los medicamentos del Seguro Popular, ya se iba a solucionar todo, ¿no? Y iba a haber ahorros, ¿no? Sí, ahorros, eficiencia. Me está reportando Javier Bravo, y déjenme hacer un enlace con Edith Domínguez porque va a abonar al tema que estamos tratando. Los abogados Alfonso Enríquez, Salvador Blanco y Óscar Valdés Galván del despacho Altivar y Asociados han promovido un juicio de amparo para defender a 20 trabajadores detenidos ayer en la refinería de Pemex en Salamanca. Aseguran que fueron víctimas de tortura, incomunicación, vejaciones y malos tratos. Esta es la información que de momento nos envía Edith, pero vamos a enlazarnos para que nos la amplíe. Yo cuando vi las detenciones, ya tenemos a Edith. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en la ciudad de Salamanca, señor, para informarles. Adelante con información, Edith. Comentarles que el día de hoy aquí en la refinería Ingeniero de Mi Amor, alrededor de las 7 de la mañana, salieron de la puerta 5, salieron los 39 detenidos de los trabajadores de Pemex y fueron trasladados a la Aceido, a la Ciudad de México. Ahorita en los alrededores ya se ve todo muy tranquilo, ya no hay tanta seguridad, solamente se alcanza a apreciar algún agente del Ministerio Público Federal en las instalaciones. 39 trabajadores de Pemex, pero también 9 choferes de pipas, ¿no? ¿También se fueron a la Aceido los 9 particulares? Sí, también se fueron los 9 particulares que se presume son los conductores de las pipas. Pero ahora sabemos que hay 20 trabajadores que se ampararon, Edith. Sí, de acuerdo a al despacho de abogados Saldívar, Valdés, Hernández y Asociados de aquí de la ciudad de Salamanca, nos comentaban el día de hoy que ellos están promoviendo alrededor de 20 amparos de los detenidos, porque por los actos reclamados consistentes en el artículo 22 constitucional, que son como tortura e incomunicados, que son los en la actualidad como están todos los trabajadores, pero sobre todo sus 20 clientes, que ellos nos comentan que alrededor desde ayer, desde las 3 de la tarde, 10 para las 3, no han sabido los familiares de los trabajadores qué ha pasado con estas personas, que inclusive ellos como abogados han presentado, tampoco los han dejado hablar, y no saben en realidad cuál es la situación jurídica de los clientes. Edith, ¿el sindicato ha tenido algún tipo de pronunciamiento? No, señor, se ha estado buscando el sindicato, no se ha pronunciado al respecto. Los abogados nos comentaron que les preguntaron a los familiares de los trabajadores y que decían ellos desconocían realmente del sindicato, que al sindicato tampoco se les ha acercado hasta el momento. Te preguntaría, es complicado, pero te preguntaría si lo logras saber, si no hay que investigarlo. ¿Serían sindicalizados estos 39 o serían eventuales? Nos comentaban que sí son sindicalizados. Son trabajadores de base. ¿Perdón? Son trabajadores de base. Sí, son trabajadores de base, son de alrededor de 20 años en adelante. Muy bien, bueno, pues entonces sí tendría que haber un pronunciamiento. Edith, ¿algo más? Nada más, señor. Muy buenas tardes. Gracias, te leemos al rato en la página.
Edith Domínguez. Bueno, pues yo también estaba pensando, agarran en bola y luego resulta que no todos están involucrados, ¿no? Sí, digo, para ejemplos el michoacanazo, ¿no? Y cosas por el estilo podría ocurrir. Habrá que ver cómo se llevan las investigaciones. Preocupados por un atentado, no tienen mucho para dónde hacerse, cualquiera que resulte sospechoso, pues vámonos. Pero yo creo que esto todavía le cuelga mucho. Sí, de verdad el operativo fue demasiado aparatoso, demasiado despliegue, como para que se trate, como bien dices tú, de pues agarrar a unos guachicoleros que andaban ahí con el respaldo de alguno que otro trabajador. Además, hasta donde sabemos, los que normalmente están involucrados muchas veces son la gente del propio sistema de seguridad de Pemex. Claro. Ajá, y no sabemos ahí qué pasó. Regularmente cuando un operativo tiene esas características, 500 policías, es porque no tienes labor de inteligencia, porque no vas por el sujeto preciso, ¿no? Porque no vas a agarrar en greña ahora sí que... Sí, también el riesgo que señalaba Vero, ¿no? El riesgo de que estás en una refinería y donde vamos, o sea, yo creo que cubrir también todas las áreas estratégicas de la refinería, ¿no? A menos que el propósito no haya sido ir por ningún sujeto. Las puertas, exactamente. Las puertas y filtrando, y el único departamento que inmovilizaron fue el de embarque, según lo que sabemos. Que no salieran ninguna. Perdón, nada más un comentario ahí adicional. Yo no esperaría alguna reacción importante del sindicato en las condiciones en las que está el sindicato. Sí, yo no vería a Romero Deschamps saliendo a la defensa de sus trabajadores o pidiendo una investigación de determinada manera en torno a sus trabajadores cuando es un líder evidentemente pegado a la pared, ¿no? Bueno, si no ha salido a defenderse ni a sí mismo. Exactamente. Bueno, por lo menos quien esté en Salamanca, algo de decoro deberían tener ahí. Digo, sí, estoy de acuerdo. Hay gente que valdría la pena, ¿no? Digo, hay trabajadores de 20 años que creo que vale la pena clarificar su participación o no en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Así es. Muy bien. Oigan, hay un tema que quiero que toquemos, aunque sea rápidamente. Ayer hubo una reunión de delegados en casa de Bárbara Botello. Delegados de dependencias federales comieron con la alcaldesa. Me llamó la atención una cosa, hubo alrededor de 20. La reunión no tuvo un carácter público entre el municipio y la representación federal en el estado, sino que fueron invitados y encabezaron la mesa el diputado periodista Javier Contreras, el dirigente Rubén Guerrero, provisional del Partido Revolucionario Institucional, y el delegado del PRI, Pablo Moreno Cota. Me llama mucho la atención que se evidencie de manera tan poco decorosa que el ejército de delegados en Guanajuato son una fuerza al servicio del PRI, que ni siquiera hagan la finta de que están trabajando para todos los alcaldes, sino que ayer lleguen a un acto evidentemente priista. Algún periódico dice hoy unieron, el AM lo dice de una forma con una retórica muy anticuada, unieron fuerzas, no recuerdo ahorita lo que dice. Pero no estuvo, por ejemplo, Margarita Ortega, que es panista, creo que no estuvo tampoco el Partido Verde que está en Semarnat, ¿no? Margarita Arenas. Margarita, ¿qué dije? Arenas. Israel Cabrera es el delegado. Israel Cabrera. Sí, ¿Cómo están viendo esto? O sea, acaba de caer un delegado, algunos diputados panistas salieron a criticar esto, y la respuesta es un acto evidentemente partidista. Bueno, yo creí que ibas a decir que mostraron el músculo en campaña, ¿no? O en pre-campaña. Yo lo resumiría casi así. Mostraron el músculo. Pero bueno, ¿dónde está Miguel Márquez pidiendo que la estructura de delegados federales no actúe de manera partidista, por ejemplo? Sí, yo creo que hay un error gravísimo, ¿no? En la convocatoria y en la participación. Yo creo que los delegados tendrían que ser mucho más cautos y entender que el momento es muy diferente. A lo mejor así actuaron todavía delegados hace un año y fracción, cuando el gobierno panista cuando el gobierno federal era panista y el gobierno local también lo era. Sin embargo, estos cambios en la política tan regional, como que el gobierno federal sea priista y acá sea panista, y que incomode la presencia de ciertos delegados o la actuación de ciertos delegados, lo deja de manifiesto las críticas, por ejemplo, de Diego Sinue a la salida de Mijangos, cosas por el estilo, que es lamentable, como tú dices, que no se tenga un poco el prurito de decir, a ver, vamos actuando por lo menos más institucionalmente, ¿no? Mira, me llama la atención que entren ahora sí que a patear al caído, o sea,
pues Mijangos ya se fue, pero en su momento nadie planteó una crítica a Mijangos. Fueron los medios, no fueron los panistas. Sí, efectivamente. Y ahorita ante este hecho no vemos a ningún panista saliendo, por lo menos a mostrar una preocupación. O sea, ¿puede Sixto Cetina mañana convocar a todos los alcaldes y reunirlos con Trujillo, por ejemplo? A todos los delegados federales, perdón. No creo. Oye, es que Ramón, te equivocas. Los delegados sí están actuando institucionalmente con el PRI. Al partido, sí, Ajá. sí, claro. Así yo creo que esto debiera llevar a unas reglas, a lo que en realidad significa la representación que tienen los delegados, porque efectivamente parecen más delegados políticos, parecen más delegados de un partido que delegados de una dependencia. Pero mira, me llama la en los hechos sí lo son, en la operación lo son, y cada quieren vez operar así. Y lejos de ser más pero que se reúnan, ¿no? Se reúnan está bien, que lo hagan a escondidas. ¿Te parece muy descarado? Que manden un boletín de prensa donde esté, que los delegados se reúnan con Bárbara Botello no me parecería nada mal. Que esté presente el dirigente del PRI y el delegado del CEN del PRI en esa misma reunión me parece ya un resbalón terrible, y ante lo cual debería por lo menos haber un extrañamiento ante el gobernador Márquez. Parece una reunión priista, pues le da el sesgo de una reunión priista. ¿Qué tiene que ver el delegado del Seguro Social con el delegado del PRI? A menos que ya tomen al PRI como una paraestatal más. Bueno, ahora se supone que a fin de cuentas sí se planteó un escenario. ¿Recuerdan cuando vino Miguel Ángel Osorio Chong, que tuvo esta reunión con gobernadores aquí en la zona, y se le preguntó sobre el tema de los delegados? Y él aparentemente dejó muy en claro que siempre iba a haber la cortesía republicana de que todos los nombramientos y los perfiles debían ser, por lo menos contar con el visto bueno del gobernador del estado, en este caso el de Guanajuato, Miguel Márquez. Obviamente sabemos que varios de ellos, pues en su vida Miguel Márquez hubiera querido que se quedaran de delegados de nada, ¿verdad? Porque han tenido una carrera eminentemente priista, sí, o como Lorenzo Chávez, por ejemplo, ¿no? A mí se me viene a la mente ese nombre, no sé por qué, pero se me viene a la mente. Pero pues ya en el escenario de tenerlos ya todos en funciones y ver la forma en que se están conduciendo en este camino eminentemente de operación partidista, pues lo que resta esperar es qué va a hacer el gobernador Miguel Márquez al respecto. Ahora, yo apuntaría, hay una perversión a otro nivel. El tema de los delegados municipales se repite esto, o sea, los delegados de cada uno de los municipios en las comunidades rurales que tienen, perdón la desproporción pues, pero acaban haciendo un trabajo de partido en función del partido político gobernante en ese municipio, más que un enlace del gobierno municipal con la comunidad aquella. O sea, toda proporción guardada, se repite el ejemplo a escala municipal. Me lo explicaría, o sea, no me espanta, me espanta el descaro. No me espanta, me llama la atención, porque yo creo que un gobernador más activo, con más mecanismos de defensa, sí podría tomar el teléfono y hablarle a Osorio Chong y decirle, oye, explícame qué están haciendo los delegados del gobierno federal con el presidente del PRI y el delegado del PRI. O sea, ya van a operar así, bueno, más para saberlo. El otro seguramente que le diría, oye, no sé, no estoy enterado, déjame ver. No obstante que ahí estuvo también su delegado. Bueno, es que a lo mejor el gobernador Aguirre tiene otras cosas. Pero el gobernador no está metiendo las manos, ¿no? Como no las metió con Mijangos, donde era evidente que sí podía haber externado una preocupación. ¿Sí? Oye, en Guerrero, Tabasco pasó esto, yo creo que este cuate no lo quiero aquí. Alguien me decía, y es un panista, es que Miguel no quiere que tomen represalias contra él en cuestiones como económicas, los programas, las participaciones federales, etcétera. Yo creo que de todas maneras no está logrando nada y sí no está defendiendo su margen de maniobra como gobernador. Pues eso habla de una relación complicada, ¿sí? ¿no? Con la instancia federal por todas las vías. O no resuelta. Está inerme, pues, ¿no? Pues sí. Porque yo creo que un gobernador que gritaron, yo creo que los gobernadores priistas, en los estados priistas, sí patalean más cuando les mandan a un enemigo político, aunque sea del mismo PRI, lo vetan. Y van y se sientan a una antesala y hacen un escandalito. Márquez no. No se puede gobernar sin hacer política, ¿no? Creo que eso está faltando bastante. Bueno, también de lo primero, ¿no? Pero está faltando el hacer política. Eso no se le está viendo a
a Márquez, ¿no? Y bueno, esa es parte... Yo quería compartirles mi extrañeza sobre ese asunto, ¿no? La comparte. El tema que creo que no debemos dejar de abordar y también dedicarle más tiempo es el asunto de la evolución de las cuestiones de género. Hay varios eventos que han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Un tema central, la Procuraduría está respondiendo con una actitud que parece ser un patrón o un modelo para tratar de bloquear la información de los casos los que han aparecido en la opinión pública, pues los que no han aparecido ni siquiera sabemos, pues la gente que se ha animado a denunciar de alguna manera que está siendo objeto de un trato que no considera correcto en el Ministerio Público. Rápidamente vemos 2 casos, uno en León con Geraldina Vázquez y otro en San Luis de la Paz con Ana Karen, donde no parece que avanzamos mucho en que los protocolos de género se apliquen, pero sí en un bloqueo informativo que viene a evidenciar todavía más que no están entendiendo qué pasa, que no entienden el fondo del problema, que creen que todo se reduce a un asunto mediático. Sí, yo lo comparto, están más preocupados por qué se pueda decir y sobre todo porque... por ejemplo, en el caso de San Luis de la Paz, el que esta chica haya salido a declarar, entiendo que su mamá también originalmente, y hayan puesto esta señal de alarma, la contención, o aparentemente una de las contenciones que se hace es esta, ¿no? Tratar de que el asunto se guarde con una confidencialidad, como si el particular tuviera que guardar confidencialidad de sus asuntos. O sea, los datos personales que hay en una averiguación son datos de esa persona. Si esa persona quiere decir cómo sucedieron los hechos y contar el detalle de todo ello, esa es una decisión de ella. Lo que no está permitido es que la autoridad lo haga. Y aquí parece como una acción al revés. La autoridad impidiendo que el particular vaya a revelar estas cosas. Esa acción a mí me parece muy preocupante, porque, bueno, pues es de ser así, es una mordaza tal cual, ¿no? Digna del IFE, perdón, que me salga tantito del tema. Pero, y pareció, no habíamos notado tan claramente hasta que empezó a ser como un común denominador en varios casos que están abiertos en este momento, ¿no? Pasa también con los familiares de la joven, sí, y de la joven Luz María, me parece, que la adolescente de 14 años que se encontró cerca de Ibarrilla, que está donde muy grave. También, sí, también ahí aparentemente hubo este fenómeno de contención del que hablan ustedes. No sé, es un escenario que lo único que nos demuestra es que lo que no se quiere hacer es reconocer lo que se hizo mal y reconocer que se equivocaron, que no hicieron bien las cosas desde el principio, que se pueden corregir, pero que además de todo hay servidores públicos que tendrían que ser, por supuesto, sancionados de alguna manera, ¿no? Porque evidentemente actuaron mal en la atención a todas estas víctimas o familiares de las víctimas, y eso es lo que evidentemente no se quiere reconocer. Yo destacaría algo, Arnoldo. A ver, una situación es lo que ocurre dentro de las carpetas de investigación, dentro de los procesos, etcétera. Y otra es no darse cuenta que estos asuntos, por la gravedad que implican, han generado una alta sensibilidad social. Y se trata, creo, de tener un gobierno que dentro de los parámetros que se puede informar, esté informando que está, y lo estemos viendo, seguir los protocolos que se tienen que seguir, estar atento a lo que está en realidad ocurriendo, y no simplemente haciendo una respuesta casuística, o sea, en cada uno de los casos, y aparentemente a partir de esta contención nada más, ¿no? Me parece que es insuficiente, falta una información social general. En el caso de Ana Karen me parece muy característico. Ella va y recibe la respuesta del agente del Ministerio Público que le dice: tu caso no es un delito. Ya se sabe, porque no opusiste resistencia. Y esto no produce pues nada, no produce que se forme una carpeta de investigación. Lo único que hacen es canalizarla médicamente, para que reciba tratamiento sobre la posibilidad de enfermedades de contagio, ¿no? Cuando ella se queja, nos contacta por vía una red social y nos dice que quiere hacer una denuncia y nos platica el caso y vamos y la buscamos. El tema era ese, o sea, ¿por qué consideran que no es delito? Yo fui forzada, yo no me fui por mi propia voluntad, ¿no? Me preocupa mucho que luego la respuesta es hacer firmar una declaración a la mamá, como porque es menor de edad,
y también a Ana Karen, diciendo que recibieron un buen trato del Ministerio Público, que no hay ningún problema con el Ministerio Público. Me preocupa un Ministerio Público que no esté preocupado por esclarecer el caso, sino por conseguir cartas de ¿cómo se llama? De recomendación, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver en una investigación de un delito hacerle decir a la víctima, oye, te estoy tratando bien, fírmame esto, vamos a hacer una encuesta? No solamente hacérselo decir, hacérselo constar con una firma en un documento. O sea, están pensando en cosas que no son las relevantes para el caso, ¿no? Y hay temas, a ver, mira, tomando como referencia el caso Lucero, bueno, se ha informado en estos días el amparo que promovió a través de la clínica del CIDE, Interés Público. De la clínica de interés público del CIDE, y la suspensión que logra luego los abogados del CIDE para que el proceso no camine. Y yo sigo resumiendo esto como las acciones que está teniendo que emprender Lucero como agraviada, ¿sí?, contra el curso de un proceso que está sumamente garantista en favor del agresor y no de la agraviada. La agraviada está arañando los recursos legales que tiene a su alcance, ¿sí?, a través, afortunadamente, de instituciones tan serias como el CIDE, para tratar de que se reclasifiquen delitos, para tratar de que no haya un juicio sumario y permita, pues, entre otras cosas, el análisis de la reclasificación de los delitos y no obtenga una serie de beneficios el agresor. Bueno, parece un mundo al revés. No ha habido una institución, llámese InMujeres, Instituto de las Mujeres local del Estado, alguien que esté facilitando este tipo de servicios a Lucero o a Ana Karen o a cualquiera de ellas, fue el CIDE por una relación especial de parte de Verónica Cruz y del Grupo por de los eso Libres. No te acordabas del nombre del Instituto de la Mujer Guanajuatense. Porque sí, no se nota. No existe en realidad, ¿no? Ana Karen fue enviada a Celaya acompañada de 2 agentes ministeriales. O sea, yo no sé si en San Luis de la Paz no hay una trabajadora social, no hay una agente ministerial mujer, probablemente. Entonces enviaron a 2 hombres acompañando a una jovencita menor de edad que era una víctima, ¿no? A Celaya. ¿Sola? Sola, no fue la mamá. El camino se convirtió en toda una sesión de interrogación informal, ¿no? Porque hablaste para acá, porque para allá. Imagínate la tortura para esta muchacha. O sea, ¿cuál es el acompañamiento a la víctima? Claro, no lo está viendo. O sea, las víctimas y esto ocurre, están nada más decirte, solas. después de un mes de escándalos de la Procuraduría de Justicia, lo cual demuestra su aferramiento a sus prácticas. Y si los abogados, por ejemplo, revisaran esta conducta de los agentes ministeriales, a lo mejor hasta podrían encuadrarla en tortura psicológica, con Ana Karen. Vamos, pero lo más extraño es que el Estado tendría o tiene, pues, los mecanismos para obligar a revisar este tipo de actuaciones y no se están viendo, sea por Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, que un mes después se ha de decir que sí abrió 2 investigaciones muy a medias por el Instituto de las Mujeres del Estado y por cosas que han estado... La Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría. Está notablemente ausente después de que se lavó las manos con la intervención de la CNDH. O sea, creo que porque tendría en el caso que de Ana Karen se levantó una queja por oficio derivado de la publicación. Pero cuando se le habló a la mamá para ver si la ratificaba, la mamá, que ya había tenido una sesión con el Ministerio Público donde firmó la declaración, dijo que ya no querían ratificar nada, y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos tranquilamente con eso dijo, ya no hacemos nada. Si eso estuviera implicando de veras un buen trato y el seguir el trato que se requiere, qué bueno, pero entonces no habría ningún problema de que hubiera una entidad observando y garantizando que se está cumpliendo con este buen trato, que podría ser la Procuraduría de los Derechos Humanos, como apuntas tú, o si, las mujeres, o algo si Ana así. Karen y su mamá pudiesen hablar con los medios y decirle, en efecto, las cosas se han compuesto y están tratándonos muy bien, qué bueno, pero el problema es que ya no pueden ni quieren hablar. Exacto. Ahí puede estar pasando cualquier cosa. Y no es por construir un caso periodístico, sino porque se evidencia que la preocupación final del Ministerio Público no es la de, como dijo Vero, reconocer que han hecho mal y recomponerlo, sino evitar escándalos. Y sancionar a los funcionarios que han intervenido en esas malas acciones, ¿no? o que han omitido atender a las víctimas en muchos sentidos. Nosotros veíamos, por ejemplo, los abogados del CIDE nos decían, oigan, es que, perdón, pero parece, en el caso de Lucero, que aquí el Ministerio Público todo está
apoyando, que quieren apoyar al agresor y no... Y digo, no es que quieran apoyar al agresor, pero no es que lo apoyen a él, es que parece que todos están en contra de Lucero, ¿no? Bueno, y yo creo que vale la pena mencionar, porque Vero tiene ahí el dato, lo que pasó anoche. Una llamada telefónica de horas en la madrugada, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues parece que en este esquema del sistema de oralidad penal que es tan garantista y que permanentemente, una de las características es la información abundante oportuna. Oportuna al agresor como a la víctima de cada paso que se va dando. Lucero recibió una llamada en los primeros minutos de la madrugada de hoy, de parte del agente del Ministerio Público que lleva su caso ante el juzgado de oralidad, informándole, palabras más, palabras menos, que hoy había una audiencia a las 9:30 de la mañana que se tenía que presentar, que el defensor del agresor estaba presentando un recurso y que si ella no se presentaba, entonces ella... la gente iba a tomar alguna medida en su representación, algo que Lucero evidentemente no comprendió porque la llamada estaba se da Lucero tenía horas dormida, la llamada llega de un número que no es el número que la gente del Ministerio Público le había proporcionado previamente a Lucero para tener una comunicación directa, sino de otro número con otra alada de otra ciudad. A esa hora se oye mal, Lucero no entiende bien, no sabe, no está segura si es ella la que le llama o no le llama, y además dice, pero ¿cómo me llaman a estas horas para decirme algo como esto, hacerme una notificación formal de esto, sabiendo que ya hay que ya está este recurso, ya hay una suspensión sí, del proceso, que significa en los términos legales que el proceso está congelado. Sí, no puede. No sé, Ramón, tú puedes explicar qué quiere decir que está congelado. Me llaman la atención los protocolos hacia una víctima. Llamarle a las 12 de la noche pasadas, sí, desde un teléfono no oficial, claro, ¿no? Sí. Una procuraduría que está inmersa en el escándalo, ¿no? Para una audiencia a primera hora del día siguiente. Yo no creo ¿cómo que preparas? el juzgado a las 11:30 estuviera notificándole a la gente del Ministerio Público. No me cabe eso en la cabeza. Los juzgados no trabajan muy noche. Sí, tienes toda la razón. Además, como lo señala Vero, la idea de la suspensión, o sea, se consigue la suspensión y esto significa que el proceso no puede continuar. Déjame decirte nada más una cosa. Me parece una llamada que busca aterrorizar. Y ya hay técnicas para eso. O sea, estas llamadas en la madrugada para informarte de cualquier cosa, o es una estupidez del tamaño del mundo. Si no lo era para eso, creo que lo logró, lo platicábamos fuera del aire, Vero y yo hace un rato. Si no es el motivo, lo logró, y es muy grave que quien la hizo no haya pensado en las secuelas de la llamada, ¿no? Que no haya pensado en los efectos que podría tener esa llamada. A mí me parece eso muy grave, porque entonces otra vez se despega nuevamente de todo protocolo y de toda atención. Y además, a ver, es para atender a una audiencia que pide el defensor, y que, bueno, pues el Ministerio Público tendría que haber tenido más tiempo para planearla con Lucero, con la gente que apoyaría a Lucero en esto, para definir una estrategia al día siguiente a las 9 de la mañana en esa audiencia, ¿no? Digo, no entiendo entre las 12 y cacho de la noche y las 9 de la mañana cómo vincularían una estrategia a Lucero y la MP. Se le hizo saber en ese momento al MP efectivamente el daño que había ocasionado emocionalmente en ese momento, que afortunadamente se pudo contener porque hay una intervención inmediata de este grupo de quienes estamos apoyando a Lucero, que lo pudimos resolver con el apoyo del director de la Policía Municipal, Samuel Ugalde, que respondió de inmediato. Entonces, pero se le hizo saber a ella porque efectivamente corroboramos la llamada y nos dijo, sí, yo fui y llamé por esto. Entonces le dijimos, oiga, ¿usted cree que estas son las condiciones para hacer este tipo de notificaciones? Y bueno, obviamente pues ya ella nos explicaba que ella está obligada a poner al tanto a Lucero en cada momento de cualquier eventualidad que se vaya presentando, y nosotros dijimos, qué suma de maravilla, ¿no? Pero además llama del teléfono, parece ser que el teléfono era el del novio, porque a ella se le acabó la pila. A la gente del Ministerio Público, o sea, qué cantidad de descuidos. Bueno, esto pasa en un caso donde yo creo que ya el procurador Samarripa les dijo, y el subprocurador René Urrutia, a ver, en el caso de Lucero váyanse con pies de plomo. ¿Qué pasa en todos los demás casos?
¿no? Exacto, sí. No sé. O sea, ¿qué clase de procuraduría estamos viendo? Sí, mira, es cierto que el nuevo sistema de oralidad que ha permeado pésimamente, tiene una dinámica muy diferente a la que estamos acostumbrados del sistema escrito, en donde te notifican, etcétera. Uh-huh. Sí se dan efectivamente estas notificaciones vespertinas o a veces nocturnas con esta dinámica. Uh-huh. Sin embargo, creo que identificar los riesgos que tiene una llamada así, identificar lo hemos dicho hasta el cansancio definiéndolo así, estos protocolos, es obligación también de quien incluso de quien determina el que haya una audiencia mañana a las 9 de la mañana y que está determinando estarle hablando al MP, vamos a suponer, en la noche y echar a andar todo esto. Creo que hay una falla ahí grave que está poniendo el dedo en la llaga muy serio del sistema oral penal y de las deficiencias de este sistema. Estamos hablando del sistema de oralidad de la zona norte del estado, que incluye Guanajuato, donde los casos han sido realmente muy pocos. Cuando esto entre a León, entre a Celaya, con estas deficiencias, puede dar lugar a una crisis. Yo no sé si esto tiene que ver, estas como actuaciones desesperadas con todos los efectos que ha tenido la intervención formal de los abogados del CIDE y en el asunto del amparo, porque, ayer nos tocó estar en el juzgado de distrito cuando se estaba resolviendo el recurso, la medida cautelar, y no saben qué agitación había ahí minutos antes de que saliera la decisión de efectivamente congelar el juicio oral de Lucero. Lo que pasa es que esto, ahí hay otra proceso jurídico. Los juzgados de distrito, los juzgados federales, son muy sensibles a las suspensiones, sobre todo en materia penal, por la urgencia que significa. Entonces saben que decir, pues venga mañana por ella, consuma el acto y no tendría ningún efecto. Entonces, sí, no de ahorita, afortunadamente han sido muy sensibles a los riesgos que implican los procesos penales y a tener estas suspensiones a cualquier hora, ¿no? Incluso pueden solicitar en cualquier momento, sí. Hay muchas vías de solicitarla, y sí, efectivamente hay una sensibilidad muy especial en los juzgados de distrito para obtenerlas. O sea, lo que me refiero es a la trascendencia que va a tener cualquier resolución que dé el juez de distrito en este amparo por el fondo, por todo lo que implica. Yo creo que la tiene incluso desde la presentación, pero yo insisto, presentar la demanda ha significado agarrarse así a penitas de los recursos legales que puede tener Lucero, cuando debiera tener un esquema mucho más amplio de protección, y no lo ha tenido, y es agarrarse de esto, que además la presencia de los... Déjame decirte una cosa, si el sistema penal acusatorio se empieza a caracterizar por una situación de garantismo hacia los delincuentes o presuntos delincuentes y a descuidar a las víctimas, eso le augura un fracaso terrible en este país, donde el tema del país son las víctimas, sí, y que se han movilizado y que se han organizado, ¿no? Sí, que lograron arrancarle a Calderón reuniones con él, porque pues esto va a continuar aumentando, ¿no? Si la gente siente que la justicia no lo reivindica ni le repone el daño, y en cambio los agresores andan por ahí ya confesos, muy contentos, porque con cualquier cosa y con cualquier negociación salieron adelante. Es como aquel cuate le doy una multa por la mentada, y pues, a ver, le doy el doble y le voy a mentar la madre otra vez, ¿no? Sí, claro. O sea, yo hago un daño y puedo salir. Sí, es mucho, muy puede grave. Generar un problema, ¿no? Definitivamente que lo estaremos viendo en unos cuantos años. Pero más bien hay, pues, como que ganas de callar a las víctimas, ¿no? A ver por cuánto tiempo, porque no se puede todo siempre. Bueno, y nada más el dato final que dio ayer Verónica Cruz: 60 mujeres muertas en Guanajuato, no todas son feminicidios, no voy a poner en la posición de Márquez, sí, pero el dato es relevante frente a dos entidades que tenían graves problemas en este sentido, como Chihuahua y el Estado de México. Guanajuato la supera. Si esto no amerita la alerta de género, por lo menos sí debería ameritar un cambio de actitud de las autoridades en torno al tema, ¿no? Definitivamente, sí. Sí, definitivamente, creo que... ¿Y eso cuándo va a pasar? Aquí queda planteado nada más. Gracias. Bueno, pero muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Arnoldo, siempre. Un gusto verlo igualmente. Sí, Ramón. Hasta aquí hoy la revista de la Una. Gracias por continuar con nosotros hasta este momento. Yo me despido.
Nos vemos aquí en punto de las 13 horas el día de mañana. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes.